Esta noche quiero contarte algo que ha estado ahí desde hace siglos, pero que rara vez se muestra en voz alta. No es una acusación, ni un escándalo, ni una fábula de intrigas. Es más bien un susurro continuo, una corriente que fluye bajo los mármoles del Vaticano, entre pasillos silenciosos, tras puertas que pocos abren. Hay algo en el Vaticano que no se encuentra en los museos ni en las guías para turistas. No es el esplendor de sus cúpulas, ni el brillo del oro que adorna sus altares. Es un pulso suave, hondo, que late entre secretos y palabras no dichas. A veces es el peso de lo no revelado, otras una serenidad tan densa que casi se puede tocar. Hoy no vamos a recorrer el Vaticano como lo hacen los peregrinos ni los visitantes apresurados. Lo haremos despacio, como si camináramos a través del tiempo mismo. Con cada paso nos adentraremos un poco más no en los escándalos, sino en la conciencia de lo que permanece oculto. No por malicia, sino por costumbre. Porque el poder, cuando es antiguo, aprende a hablar en voz baja. Y muchas veces prefiere no hablar en absoluto. Quiero que imagines una noche templada. El aire apenas se mueve. Hay silencio, de ese que no se oye, pero se siente. A lo lejos, tal vez el eco de una campana. Aquí empieza nuestro recorrido, no tanto por los muros del Vaticano, sino por las historias que duermen dentro. Nos moveremos como quien escucha una confidencia, con respeto, con calma. Los papas, los secretos, no como una novela de misterio, sino como un reflejo del alma humana en uno de los lugares más sagrados del mundo. ¿Qué se guarda cuando uno representa a Dios en la tierra? ¿Qué se calla? ¿Qué se transmite solo entre susurros, de un pontífice a otro? Esta noche, sin prisas, nos acercaremos a esas preguntas, a esas verdades que no están escritas en mármol, sino escondidas en la historia. Porque, como descubrirás, no todo en el Vaticano se abre con una llave. Algunas puertas solo responden al silencio. Dentro del Vaticano hay puertas visibles, y hay otras que solo existen para quien sabe ver. Las primeras son las monumentales, de bronce, que se abren con ceremonias, con protocolos y custodios uniformados. Pero las otras son más profundas. No tienen cerradura, ni aldabas. No crujen al abrirse. Se abren con silencios, con miradas que pesan más que palabras, o con el paso de los años. A veces basta una orden susurrada. Otras, ni siquiera eso. Son puertas simbólicas, pero reales. Porque dentro de ese pequeño estado late algo mucho más grande que su tamaño. Una estructura que no solo administra fe, sino que protege memoria, decisiones y pactos que solo conocen unos pocos. Los papas, esos hombres ancianos con sotana blanca, no llegan solos a ese trono. Llegan tras vidas enteras de servicio. Sí, pero también tras largos pasillos de secretos compartidos. No todos están preparados para cruzar ciertas puertas. Algunos ni siquiera lo intentan. Otros se acercan con temor, sabiendo que lo que van a descubrir puede cambiar para siempre su comprensión del mundo y de su propia fe. Hay archivos, hay estancias, hay conversaciones que no se graban ni se escriben. Y también hay habitaciones donde no entra nadie más que el Santo Padre. Una de ellas no tiene nombre, no figura en los planos abiertos al público, pero quienes la han visto hablan de una pequeña sala con muros desnudos, donde no hay símbolos ni ornamentos, solo un escritorio, una lámpara y un crucifijo que parece observar, en lugar de ser observado. Dicen que allí se dejan ciertos documentos, no oficiales, no públicos, escritos a mano, a veces en latín, a veces en lenguas antiguas. Son mensajes que un papa le deja al siguiente. No siempre están firmados, no siempre son amables,
Algunos contienen advertencias, otros confesiones, pero todos llevan una carga, la de aquello que no puede decirse en público, pero que no debe perderse. Quien cruza esas puertas sin cerradura no regresa igual, porque ahí se encuentra con otra dimensión del papado, no la que brilla en las misas, sino la que vela en la sombra. Hay cosas que no se enseñan en los seminarios, hay decisiones que no se aprenden en los evangelios, hay realidades que solo se entienden cuando uno acepta que incluso la fe, a veces, necesita protegerse detrás del silencio. Y es por eso que algunos papas, al llegar al trono de Pedro, prefieren no entrar, o al menos no del todo. Se sientan en su silla, bendicen, oran, pero no giran la manija invisible de ciertas verdades, porque saben que una vez cruzadas esas puertas, no hay vuelta atrás, y que no todo lo que uno ve desde allí puede soportarse con oración. Así es el Vaticano por dentro. No solo un templo, también un laberinto. No todos los caminos conducen a Dios, algunos solo conducen a la verdad, y la verdad, en este lugar, no siempre viene acompañada de consuelo. Pío XII fue elegido en un tiempo oscuro. Corría 1939. Europa empezaba a temblar, y la guerra, como una tormenta inevitable, se acercaba con pasos lentos pero seguros. Eugenio Pacelli, como se llamaba antes de vestir de blanco, era un hombre de diplomacia, de palabras cuidadas, de formación rigurosa. Había servido como nuncio, como secretario de Estado. Conocía los engranajes internos del Vaticano como pocos, y sin embargo, cuentan que esa primera noche, al quedarse solo en sus aposentos, lloró. No fue por alegría, ni por humildad. No fue, dicen, una emoción piadosa. Fue otra cosa. Algo que le dijeron, algo que le entregaron o le mostraron apenas terminada la elección. No hay documentos que lo cuenten con precisión, pero el relato ha sobrevivido entre quienes estuvieron cerca. No todos los secretos del Vaticano están escritos. Algunos solo se transmiten con una mirada grave, una frase dicha al oído. Esa noche, mientras los frescos del techo lo observaban en silencio, alguien llamó a la puerta de su habitación. Le llevaron una carpeta, o tal vez un cofre, según otras versiones. Lo que contenía no se sabrá, pero al leer o escuchar lo que allí estaba, el nuevo Papa, el representante de Cristo en la tierra, lloró en silencio. Quizás era un informe, o una carta de su antecesor, o una advertencia, tal vez documentos relacionados con las potencias que se preparaban para la guerra, quizá nombres, pactos firmados años antes, decisiones tomadas en nombre de la prudencia que, al ser reveladas, dejaban un sabor amargo en el alma. Lo cierto es que esa noche, en la habitación más íntima del hombre más visible del mundo católico, no hubo celebración. Solo un hombre solo, con el peso de siglos sobre sus hombros, y con la certeza de que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. Nadie nace papa, y aunque la elección parezca elevar, también aísla, porque desde el momento en que se viste de blanco, el pontífice deja atrás su vida anterior, deja de ser un individuo y se convierte en símbolo. Pero esa transformación no ocurre de un día para otro. A veces empieza con lágrimas, no de debilidad, sino de lucidez. Esa noche el Papa no durmió, caminó, rezó, tal vez habló con nadie o con Dios, y tal vez entendió, en esas horas lentas, que hay cosas que no podrá decir nunca, que hay verdades que el cargo no permite revelar, aunque el alma lo desee, que hay silencios que no son cobardía, sino condena. Las lágrimas de Pío XII no fueron públicas. No hay fotografía de ese momento, ni mención en los archivos oficiales.
pero quienes lo sabían nunca lo olvidaron, porque marcaron el tono de un pontificado que viviría entre el deber de proteger la fe y el abismo de lo que no se podía contar. Esa es una de las muchas noches que no figuran en los libros, una de las muchas que se viven en los márgenes del Vaticano, donde el poder no grita, pero pesa, donde incluso un papa, al cerrar la puerta, puede quedarse tan humano como cualquiera, solo que con secretos que nadie más llevará jamás. Durante siglos, en los corredores más recónditos del Vaticano, ha reposado un lugar envuelto en misterio y discreción, el archivo secreto. Aunque en tiempos recientes cambió su nombre a Archivo Apostólico, quienes lo conocen bien saben que su esencia no ha cambiado. No es solo una colección de documentos, es, en cierto sentido, la memoria silenciosa de la Iglesia, y también su conciencia más profunda. Allí no hay polvo, todo está perfectamente conservado, numerado, custodiado. Pero no es su orden lo que impresiona, sino el contenido. Estantes que se extienden por kilómetros, cajones cerrados con llave, carpetas de cuero, manuscritos encuadernados con sumo cuidado. No todo lo que allí se guarda pertenece al pasado. Algunas verdades, dormidas entre esos anaqueles, pertenecen al presente, aunque se hagan pasar por historia. Entre sus muros se encuentran cartas escritas de puño y letra por emperadores, reyes, dictadores. Hay documentos firmados por Napoleón, informes secretos sobre Galileo, cartas personales de Hitler a la Santa Sede, pactos sellados con tinta y a veces con sangre entre la Iglesia y los poderes temporales del mundo. Pero también hay informes más oscuros, expedientes sobre prácticas esotéricas en la Edad Media, dosieres sobre exorcismos que no se reconocen públicamente, cartas de obispos que alertaron sobre abusos y fueron silenciados, declaraciones que se tomaron en privado, fuera del juicio de la historia. Todo eso está ahí, esperando, en una penumbra que no es olvido, sino contención. No todo el archivo está accesible. Se necesita permiso especial, una acreditación académica. Y aún así, muchas secciones permanecen cerradas, incluso para los investigadores autorizados. Hay cámaras sin nombre, protegidas por varias puertas. Nadie dice qué contienen. Y quienes han entrado no lo comparten, porque saben que algunas verdades, al salir a la luz, no sanan, solo hieren. El archivo no es un lugar de sombras por maldad, lo es por la delicadeza de lo que conserva. La Iglesia ha estado presente en los momentos más cruciales de la historia de la humanidad, y ha actuado, aconsejado, influido. En ese lugar, ese rastro permanece grabado, y por eso muchos lo consideran sagrado y peligroso. Se cuenta que algunos papas han bajado personalmente a revisar ciertos documentos, que han pasado horas allí, solos, frente a la letra temblorosa de un testigo del pasado, y que han salido diferentes, con el rostro más gris, más silenciosos, porque a veces leer lo que se guardó con tanto cuidado es encontrarse con decisiones imposibles, con actos de fe enfrentados a la política, con pecados cubiertos por la necesidad. Allí, en ese silencio perpetuo, reposa también la razón por la cual muchas cosas no se cuentan. No es olvido, es una forma de contención, quizá de penitencia, porque a veces el Vaticano no calla para protegerse. Calla porque lo que sabe podría desgarrar más de lo que podría sanar. El archivo secreto, o apostólico, no es un mito. Es real, existe y sigue creciendo. Cada pontificado añade sus propias capas, sus propias dudas, sus propios silencios, y así la historia de la Iglesia se convierte no en un libro abierto, sino en una biblioteca de puertas entreabiertas,
donde cada hoja susurra que no todo debe saberse. No todavía. Albino Luciani fue elegido papa el 26 de agosto de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo I en honor a sus dos predecesores inmediatos, en un gesto de continuidad y humildad. Y es cierto que fue humilde. Su sonrisa, su mirada clara, su forma sencilla de hablar, era distinto. No parecía un monarca, parecía un párroco de pueblo que, de repente, se había sentado en el trono más alto de la cristiandad. Pero duró solo 33 días, 33 noches, para ser más precisos, una duración tan breve que parecía un suspiro. Y sin embargo, dentro de ese suspiro pasaron cosas. Muchas, demasiadas para ser ignoradas. Desde el primer día, Luciani mostró un interés inusual por las finanzas del Vaticano. El llamado Banco de Dios, el Instituto para las Obras de Religión, llevaba años acumulando rumores y sombras. Cuentas oscuras, conexiones con entidades bancarias italianas en crisis, nombres peligrosos. Juan Pablo I empezó a pedir informes, a hacer preguntas, a señalar nombres. A puerta cerrada, habló de reformas, de una limpieza que era más moral que técnica. Quería que la Iglesia volviera a la pobreza evangélica, que fuera más transparente, que no se mezclara con intereses financieros. Algunos lo celebraron, otros no tanto. Una noche, después de un día especialmente intenso de reuniones, Juan Pablo I se retiró a su habitación. Parecía tranquilo. Le llevaron sus medicamentos habituales. Unas horas después, cuando su secretario entró para acompañarlo a la oración matutina, lo encontró muerto. Su cuerpo estaba sereno. Tenía un papel en la mano, unas notas personales. La versión oficial fue inmediata. Un infarto. Natural, dijeron. No se permitió autopsia. Por respeto, argumentaron. Pero entre los muros del Vaticano, el rumor se instaló como niebla espesa. ¿Fue realmente natural su muerte? ¿O fue una interrupción? Algunos aseguran que esa noche, Juan Pablo I tenía previsto destituir a varios altos cargos del Banco Vaticano. Otros, que había redactado ya el documento con los cambios. Ninguno de esos papeles apareció. En el Vaticano no se habla de eso. Solo se recuerda que fue un papa breve, luminoso, querido, que dejó una huella humana. Pero esa brevedad, precisamente, es lo que más pesa, porque 33 días no dan tiempo a gobernar, pero sí a ver. Y lo que vio, quizás, fue más de lo que debía. Hoy su figura es recordada con ternura. Se han iniciado procesos para declararlo beato. Se habla de su bondad, de su fe. Pero muy pocos mencionan lo que intentó mover en esos días, lo que incomodó, lo que pudo haber cambiado y no alcanzó. En el Vaticano, el tiempo se mide de otra forma. Una vida puede durar siglos si se conserva en el recuerdo. Y un pontificado fugaz, como el de Juan Pablo I, puede dejar preguntas que resuenan por décadas, porque no siempre es necesario actuar para transformar. A veces basta con ver claro y sonreír, incluso sabiendo que el mundo no está preparado para esa claridad. 33 noches bastaron para que algunos sintieran temor. Y esa cifra, tan simbólica, tan cargada, la misma que los años de Cristo en la tierra, aún hoy parece una señal que flota, leve, entre las cúpulas del Vaticano. Nadie la menciona, pero todos la recuerdan. A pocos metros de la Basílica de San Pedro, detrás de paredes discretas y corredores silenciosos, opera una de las instituciones más enigmáticas del mundo financiero, el IOR, el Instituto para las Obras de Religión. Popularmente conocido como el Banco del Vaticano, no tiene ventanillas abiertas al público, ni cajeros automáticos, ni campañas de publicidad, pero maneja fondos millonarios,
y, durante décadas, ha sido centro de rumores, sospechas y silencios. El IOR nació con un objetivo noble: administrar los recursos de la Iglesia para obras de caridad, para el sostenimiento de misiones, para apoyar a comunidades católicas en regiones vulnerables. Y en muchos casos, lo ha hecho. Pero, como ocurre en tantos espacios donde se mezcla dinero y poder, también ha sido escenario de decisiones menos santas. Durante los años 70 y 80, el banco se vio envuelto en una red de operaciones financieras que lo conectaban con empresarios oscuros, logias masónicas e incluso con estructuras mafiosas italianas. Uno de los nombres más repetidos en esos pasillos fue el de Roberto Calvi, apodado por la prensa como el banquero de Dios. Calvi dirigía el Banco Ambrosiano, institución financiera con fuertes vínculos con el IOR. Durante años, gestionaron juntos movimientos millonarios, inversiones en paraísos fiscales, operaciones que escapaban al control de los organismos públicos. Pero el castillo de cartas se desplomó. El Ambrosiano quebró. Se descubrieron agujeros contables inmensos, y la sombra del Vaticano cayó de lleno sobre el escándalo. Poco después, en 1982, el cuerpo de Calvi apareció colgado bajo el puente Blackfriars de Londres. Tenía los bolsillos llenos de ladrillos y billetes. Todo apuntaba a un mensaje. Oficialmente se habló de suicidio. Después las versiones cambiaron. Se habló de asesinato, de ajuste de cuentas, de advertencia. El IOR negó toda responsabilidad. Algunos documentos desaparecieron. Nadie en el Vaticano fue juzgado, pero la mancha quedó, y el silencio, como siempre, se impuso. El entonces presidente del Banco Vaticano, el arzobispo Paul Marcinkus, fue protegido por la Santa Sede, que lo mantuvo dentro de los muros vaticanos para evitar su arresto por las autoridades italianas. Ese episodio marcó una grieta, una herida que aún no cierra del todo. Con el paso del tiempo, algunos papas han intentado reformar el banco. Benedicto XVI dio los primeros pasos hacia una mayor transparencia. Francisco fue más allá, impulsando auditorías externas, cerrando cuentas opacas, denunciando públicamente la corrupción financiera dentro de la Iglesia. Pero la estructura es densa, antigua, y el dinero, como el agua, encuentra sus propios caminos. No todo se puede controlar, y no todo quiere ser controlado. El Banco del Vaticano sigue existiendo, opera en discreción, apoya causas nobles, pero también protege secretos, no por maldad sino por costumbre, por supervivencia. Porque en una institución que lleva siglos entrelazada con el poder terrenal, separar lo divino de lo humano no siempre es tan claro como parece. A veces, en los corredores del Vaticano, uno siente que las decisiones no se toman solo en nombre de la fe. Se toman también por cálculo, por prudencia, por miedo, porque, como tantas veces en la historia, el dinero no se mancha de inmediato, pero deja huellas, y esas huellas, en el caso de IOR, conducen a lugares que no figuran en los planos oficiales, solo en la memoria de quienes aún recuerdan el precio de ciertos silencios. La Segunda Guerra Mundial no solo desató fuego sobre las ciudades, sino también silencios sobre los altares, y el Vaticano, rodeado de muros pero no ajeno al mundo, vivió ese tiempo como una prueba de su naturaleza más delicada: ser guía espiritual en medio de la política, la guerra y el horror. Mucho se ha dicho, y aún más se ha callado, sobre los pactos que el Vaticano selló antes y durante la guerra. En 1929, años antes del conflicto, se firmaron los Pactos de Letrán con Benito Mussolini. Aquel acuerdo reconocía al Vaticano como Estado soberano y otorgaba compensaciones financieras por la pérdida de los estados pontificios.
Fue un triunfo político, pero también fue un gesto de acercamiento a un régimen que, con el tiempo, se mostraría brutal. Cuando Hitler ascendió al poder, el Vaticano también firmó un concordato con el Tercer Reich en 1933. El objetivo era proteger a los católicos alemanes, garantizar la supervivencia de la Iglesia bajo el nuevo régimen. Pero aquel tratado fue interpretado por muchos como una validación de un poder que apenas comenzaba a desplegar su maquinaria de destrucción. Durante los años más oscuros del conflicto, mientras los trenes cargaban judíos hacia los campos de exterminio, la voz del Vaticano fue tenue. Se pronunciaban oraciones por la paz, se condenaba la violencia en términos generales, pero no se nombraban culpables, no se gritaban denuncias. El horror se sabía, pero se abordaba con cautela diplomática. Y ese silencio pesó. Algunos defienden aquella actitud. Dicen que fue una estrategia, que al mantener relaciones con los regímenes totalitarios, el Vaticano protegía vidas, mediaba en secreto, ofrecía refugio, que un gesto demasiado abierto habría causado represalias aún más sangrientas, que el Papa, Pío XII, actuó desde la prudencia, no desde la indiferencia. Otros, en cambio, ven cobardía, ven complicidad, porque los documentos demuestran que mucho se sabía: las deportaciones, los campos, las ejecuciones masivas. Y sin embargo, no hubo una condena pública clara, contundente, como muchos esperaban de quien representaba la moral y la justicia divina en la tierra. El Vaticano no envió soldados, no empuñó armas, pero firmó papeles, pactó. Se sentó con emisarios de gobiernos que luego serían juzgados por crímenes contra la humanidad. ¿Fue un mal necesario? ¿Fue el precio de la neutralidad? ¿O fue miedo? No hay una sola respuesta. En los pasillos del Vaticano aún se susurran esas preguntas. Algunos documentos sobre aquel tiempo siguen siendo reservados. Otros han salido a la luz, generando debates, investigaciones, controversias. Porque no se trata solo de historia, se trata de responsabilidad, de memoria, de conciencia. Quizás nunca se sabrá con exactitud qué se dijo en ciertas reuniones, qué promesas se hicieron, qué silencios se compraron. Pero lo que está claro es que el Vaticano, en aquella guerra, no fue una isla. Fue un actor, discreto pero presente. Y su papel, como tantos otros, no fue enteramente limpio. A veces, para sobrevivir, el alma institucional de la Iglesia negoció con lo impensable, con el infierno terrenal, con ideologías que negaban toda compasión. ¿Fue un error? ¿Fue un sacrificio calculado? ¿O fue simplemente humano? Tal vez sea injusto juzgarlo con los ojos del presente, pero también sería injusto olvidarlo, porque en esas decisiones, en esas firmas, en esos silencios, se esconde una parte del alma del Vaticano que no reza, pero decide. En los años en que Europa ardía bajo el fuego del nazismo y millones de judíos eran llevados a los campos de concentración, en el Vaticano se mantenía una calma inquietante. La figura del Papa, entonces Pío XII, aparecía serena, distante, inmóvil. Y lo que más llamó la atención de muchos, incluso dentro de la Iglesia, fue su silencio. La imagen del pontífice en aquellos años es compleja. Eugenio Pacelli no era un improvisado. Había sido diplomático, conocía bien Alemania, hablaba alemán con fluidez, había sido nuncio en Múnich y Berlín, conocía a los hombres que ascendieron al poder nazi, sabía de lo que eran capaces. Y sin embargo, cuando los trenes comenzaban a llenarse de niños, de madres, de rabinos ancianos, la silla de Pedro parecía vacía. No es que no hiciera nada. Desde la intimidad del Vaticano, Pío XII impulsó discretamente redes de protección.
Se ocultaron judíos en conventos, se otorgaron documentos falsos, se intercedió ante gobiernos para frenar deportaciones. Hay testimonios que así lo aseguran. Pero también es cierto que su voz pública, su presencia visible, fue tenue. Nunca se condenó con claridad al nazismo. Nunca se mencionó, con nombre y apellido, el genocidio en curso. ¿Por qué? Las razones, hasta hoy, se discuten. Algunos dicen que fue por temor. Un pronunciamiento contundente podría haber desatado represalias contra católicos en países ocupados. Otros señalan una visión geopolítica. El Vaticano temía tanto al comunismo soviético como al fascismo, y prefería mantener un delicado equilibrio. También hay quienes ven un exceso de diplomacia, una confianza desmedida en las palabras cuidadosas, mientras el mundo necesitaba gritos. Lo cierto es que muchos esperaban otra cosa. Esperaban un gesto profético, una condena firme desde el púlpito más alto. Esperaban que el Papa alzara la voz por los sin voz, y cuando no lo hizo, sintieron que la silla de Pedro, aún ocupada, estaba vacía de valor. Después de la guerra, vinieron los juicios, no contra el Vaticano, pero sí contra su silencio. Sobre Pío XII se ha escrito mucho. Algunos lo llaman el Papa de los judíos, recordando los actos de salvación ocultos que promovió. Otros lo acusan de pasividad, de falta de compasión visible. Lo cierto es que su figura sigue dividiendo aguas. Los archivos vaticanos sobre su pontificado fueron abiertos parcialmente hace poco. Estudiosos aún exploran esas páginas. Buscan comprender, no solo juzgar, porque el juicio humano, aunque necesario, rara vez alcanza toda la verdad. Pero el dolor de quienes esperaron una palabra que no llegó, permanece. Es un eco que aún hoy atraviesa las piedras del Vaticano, y es ahí donde la historia se vuelve reflexión. No se trata solo de qué hizo o no hizo un hombre, sino de lo que representa el silencio en tiempos de horror. A veces, callar puede ser una forma de prudencia. Otras veces, es una forma de rendición. En aquella época, mientras los campos de exterminio crecían como heridas abiertas en Europa, la cruz seguía en alto. Pero el mundo miraba hacia Roma y no siempre encontraba consuelo. La silla de Pedro, símbolo de guía, pareció no estar. No porque el Papa no estuviera presente, sino porque su voz no resonó con la fuerza que la historia exigía. Hoy, cuando recorremos esos años con la calma de la distancia, sentimos el peso de esa ausencia. No es un juicio, es un lamento, un murmullo que recorre los mármoles del Vaticano cada vez que se pronuncia la palabra holocausto. Porque hay momentos en que el alma del mundo espera una palabra, y si no la encuentra, no olvida. Hay noches en el Vaticano que no están escritas en ningún diario, no aparecen en los boletines ni en las agendas oficiales, y sin embargo, permanecen en la memoria de quienes las vivieron o las escucharon. Una de esas noches sucedió en la década de los 90, cuando un papa, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, fue testigo directo de un exorcismo. No en un convento apartado, no en una iglesia rural, sino dentro de los jardines del Vaticano. La historia, contada a media voz por un guardia suizo ya retirado, se ha filtrado entre murmullos, en conversaciones discretas. No es una historia de espectáculo, ni de película. Es más bien un testimonio denso, contenido, como si al relatarlo aún pesara lo que allí ocurrió. Aquella noche era templada. El Vaticano ya dormía. Las luces estaban apagadas en la mayoría de las estancias, salvo en un rincón apartado del jardín. Un grupo reducido de personas se reunió en torno a una joven. El guardia, apostado cerca de una de las entradas, notó algo inusual, una vibración,
un temblor en la atmósfera, y luego voces, pero no como gritos desesperados, sino sonidos guturales, rítmicos, en una lengua que no pudo identificar. Lo que más lo marcó, dice, no fue lo que escuchó, fue lo que sintió, un cambio en el aire, como si algo pesado hubiera descendido sobre aquel pequeño espacio. Vio al Papa presente, de pie, con la cabeza inclinada, acompañado por un sacerdote vestido con la estola morada del rito de liberación. Nadie hablaba con gestos exagerados. Todo era contenido, sobrio, pero real. La joven, según se supo después, no era una fiel cualquiera. Había llegado al Vaticano por recomendación de un obispo. Mostraba signos inusuales: rechazo a lo sagrado, conocimiento de idiomas que nunca había aprendido, una fuerza fuera de lo común. El caso, dicen, había sido evaluado por expertos. Y esa noche, el Vaticano decidió intervenir directamente. El rito duró poco más de 1 hora. No se escucharon gritos de triunfo, ni liberaciones escandalosas. Solo ese lenguaje extraño, un cuerpo tenso, y luego, silencio, profundo, total. El Papa bendijo a la joven, se persignó y se retiró sin decir palabra. Al día siguiente, nada en la agenda reflejaba lo ocurrido. Oficialmente, nunca se ha reconocido ese exorcismo. Y quizá nunca se hará, porque dentro de los muros del Vaticano hay realidades que se asumen pero no se anuncian. No por vergüenza, sino por una convicción más honda. Lo espiritual no siempre se ofrece al público. A veces se guarda, como un acto íntimo entre lo humano y lo invisible. Para el guardia, aquella noche marcó un antes y un después. No porque viera algo extraordinario, sino porque sintió, de forma casi física, que hay presencias que escapan a la lógica, y que incluso el Papa, figura máxima de la Iglesia, no está exento de enfrentarse a ellas. En el Vaticano, no todo lo invisible es símbolo. A veces, lo invisible es real, se manifiesta, se impone, y no deja huella en los libros, pero sí en los corazones de quienes fueron testigos. Aquella noche no quedó registrada, pero aún vive en la memoria de quienes no durmieron. No por miedo, sino por reverencia. Porque el misterio, cuando se hace carne, deja en el alma un silencio que ya no se rompe. Aunque el Vaticano es un mundo donde los hombres portan las sotanas, los anillos, las mitras y los títulos, las mujeres siempre han estado presentes, no en los altares ni en los conclaves, pero sí entre las paredes, en los pasillos, en las habitaciones donde se decide, se escribe y, a veces, se esconde. No se habla de ellas en las crónicas oficiales, pero sin ellas, muchas decisiones no habrían llegado a tiempo. Muchas palabras no habrían sido pronunciadas. Secretarias, asistentes, enfermeras, archivistas, monjas consagradas y también mujeres con vínculos más íntimos con los círculos de poder. Cada una, desde su lugar, dejó una huella, aunque casi ninguna tenga nombre en la historia escrita. Y sin embargo, hay un nombre que resiste al silencio: Emanuela Orlandi. Tenía 15 años, era ciudadana vaticana. Su padre trabajaba en el Vaticano desde hacía años y ella misma crecía bajo la sombra de la Santa Sede. Era alegre, aplicada, asistía a clases de música. Un día, en junio de 1983, salió a una lección como siempre, y no volvió. Su desaparición fue un golpe sordo dentro de los muros. La familia denunció, buscó, rogó. Se activaron investigaciones. Pero con el paso de los días, las respuestas fueron más escasas que las preguntas. Emanuela se había desvanecido. Y el Vaticano guardó silencio. Se dijeron muchas cosas: que había sido secuestrada como moneda de cambio para presionar al Vaticano en el caso del atentado contra Juan Pablo II, que sabía algo que no debía saber,
que fue víctima de redes criminales operando cerca del estado más pequeño del mundo, que estaba viva, escondida, que había muerto. Ninguna versión se confirmó del todo, pero todas encontraron eco en una historia que sigue sin final. La familia Orlandi nunca dejó de buscar. Año tras año, pidieron que se abrieran archivos, que se revisaran tumbas, que se escucharan nuevos testigos. En más de una ocasión, el Vaticano prometió colaborar, pero siempre parecía haber un muro invisible, como si algo o alguien impidiera llegar a la verdad completa. Y mientras tanto, el nombre de Emanuela creció como símbolo, no solo de una joven desaparecida, sino de todas las mujeres que han pasado por el Vaticano sin dejar rastro oficial, las que vieron, las que escucharon, las que tal vez supieron demasiado, las que fueron necesarias, y luego invisibles. No todas las historias son trágicas. Algunas mujeres sirvieron con alegría, con vocación. Otras protegieron confidencias, guiaron almas, cuidaron cuerpos. Pero incluso en esas vidas silenciosas hay una sensación de borde, de límite, de estar presentes, pero nunca al centro. El Vaticano no las niega, pero tampoco las nombra. Y en ese espacio de sombra, muchas cosas han ocurrido. Algunas hermosas, otras inconfesables. Cuando se camina por ciertos pasillos antiguos, se pueden ver retratos de papas, mármoles tallados, vitrales que brillan con historia. Pero no hay rostros de ellas, no hay placas, solo ecos, y a veces un leve perfume en el aire, como si alguien hubiera pasado recientemente, dejando huellas sin pisadas. Emanuela sigue desaparecida. Su rostro adolescente aún mira desde carteles, de vez en cuando, en manos de su familia. Y su ausencia recuerda que no todo se borra con el tiempo. Algunas presencias permanecen precisamente porque no se resolvieron, porque la verdad aún duerme en algún rincón del Vaticano, tal vez bajo llave, tal vez en el corazón de alguien que aún calla. Las mujeres del Vaticano no ocuparon tronos, pero sí sostuvieron secretos, y en ese gesto, callado, continuo, olvidado, tejieron parte de la historia que aún espera ser contada con nombre propio. En un pequeño pueblo portugués, en 1917, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, aseguraron haber visto a la Virgen María. No fue una sola vez. Las apariciones se repitieron, una tras otra, durante varios meses. Cada encuentro dejaba a los niños más serenos y más perturbados, porque la señora, como ellos la llamaban, no solo les hablaba de oración y penitencia, también les reveló secretos. 3, para ser exactos. 3 mensajes que marcarían no solo sus vidas, sino también el curso espiritual y político de la Iglesia Católica en el siglo XX. Los 2 primeros secretos se dieron a conocer con relativa prontitud. El primero hablaba de una visión del infierno, cruda, aterradora, llena de gritos. El segundo, de la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, para evitar su expansión atea y el sufrimiento de la humanidad. Ambos fueron recibidos con impacto, pero también con una cierta lógica dentro del contexto de la época. Pero el tercero fue sellado. Se escribió en un papel, de puño y letra de Sor Lucía, la única de los 3 niños que sobrevivió más allá de la infancia, y se entregó al Vaticano. Ella pidió que no se revelara hasta después de 1960. Dijo que, para entonces, sería más claro. Pero el año llegó y el silencio continuó. Durante décadas, ese tercer secreto de Fátima se convirtió en una fuente inagotable de conjeturas. Se decía que anunciaba el fin del mundo, o un cisma dentro de la Iglesia. Algunos creían que describía un papa asesinado, otros que revelaba la pérdida de la fe por parte de muchos clérigos.
Incluso hubo quienes aseguraban que el secreto predecía una apostasía en la cúpula misma del Vaticano. Recién en el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano decidió publicar el texto. Lo que revelaron fue una visión simbólica: una ciudad en ruinas, fieles perseguidos, un obispo vestido de blanco que caía bajo disparos. El mensaje, explicaron, era una profecía sobre el atentado que el propio Juan Pablo II había sufrido en 1981. Un mensaje de sufrimiento, pero también de esperanza. Pero no todos creyeron esa versión. Quienes habían leído el documento antes de su publicación, algunos pocos cardenales y colaboradores cercanos, afirmaban que el contenido original era distinto, más directo, más inquietante, que había palabras textuales de la Virgen, que se hablaba de una gran crisis de fe, de corrupción interna, que lo publicado era solo una parte, o una interpretación suavizada del verdadero texto. La pregunta persistió. ¿Fue el secreto manipulado? ¿Se ocultó el contenido real por temor a su impacto? ¿O simplemente se interpretó con prudencia para no sembrar angustia innecesaria? Sor Lucía nunca desmintió públicamente la versión oficial, pero sus escritos anteriores habían sido más explícitos. Hablaban de sufrimiento dentro de la Iglesia, de una guerra espiritual más dura que cualquier guerra con armas, de la necesidad urgente de conversión. El Vaticano, como es habitual, no entró en debates, dio su versión y pidió oración. Pero entre quienes han seguido la historia de Fátima queda una sensación de fragmento, de algo dicho a medias, de un mensaje celestial que, tal vez, aún no ha sido completamente desvelado, porque los secretos, en el Vaticano, rara vez son absolutos. Se abren por capas, se revelan solo lo justo, y lo que no se dice, a veces, pesa más que lo dicho. Hoy, los peregrinos siguen yendo a Fátima. Rezan, cantan, piden, pero bajo cada oración se desliza una inquietud antigua. ¿Qué fue realmente lo que la Virgen dijo a los niños? ¿Y por qué, más de un siglo después, aún sentimos que falta una parte? Tal vez porque, en el fondo, intuimos que algunas verdades no se pierden, solo se protegen, incluso del propio creyente. En un pequeño pueblo portugués, en 1917, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, aseguraron haber visto a la Virgen María. No fue una sola vez. Las apariciones se repitieron, una tras otra, durante varios meses. Cada encuentro dejaba a los niños más serenos y más perturbados, porque la señora, como ellos la llamaban, no solo les hablaba de oración y penitencia, también les reveló secretos. 3, para ser exactos. 3 mensajes que marcarían no solo sus vidas, sino también el curso espiritual y político de la Iglesia Católica en el siglo XX. Los 2 primeros secretos se dieron a conocer con relativa prontitud. El primero hablaba de una visión del infierno, cruda, aterradora, llena de gritos. El segundo, de la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, para evitar su expansión atea y el sufrimiento de la humanidad. Ambos fueron recibidos con impacto, pero también con una cierta lógica dentro del contexto de la época. Pero el tercero fue sellado. Se escribió en un papel de puño y letra de Sor Lucía, la única de los 3 niños que sobrevivió más allá de la infancia, y se entregó al Vaticano. Ella pidió que no se revelara hasta después de 1960. Dijo que, para entonces, sería más claro. Pero el año llegó, y el silencio continuó. Durante décadas, ese tercer secreto de Fátima se convirtió en una fuente inagotable de conjeturas. Se decía que anunciaba el fin del mundo.
o un cisma dentro de la Iglesia. Algunos creían que describía un papa asesinado, otros que revelaba la pérdida de la fe por parte de muchos clérigos. Incluso hubo quienes aseguraban que el secreto predecía una apostasía en la cúpula misma del Vaticano. Recién en el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano decidió publicar el texto. Lo que revelaron fue una visión simbólica: una ciudad en ruinas, fieles perseguidos, un obispo vestido de blanco que caía bajo disparos. El mensaje, explicaron, era una profecía sobre el atentado que el propio Juan Pablo II había sufrido en 1981. Un mensaje de sufrimiento, pero también de esperanza. Pero no todos creyeron esa versión. Quienes habían leído el documento antes de su publicación, algunos pocos cardenales y colaboradores cercanos, afirmaban que el contenido original era distinto, más directo, más inquietante, que había palabras textuales de la Virgen, que se hablaba de una gran crisis de fe, de corrupción interna, que lo publicado era solo una parte, o una interpretación suavizada del verdadero texto. La pregunta persistió. ¿Fue el secreto manipulado? ¿Se ocultó el contenido real por temor a su impacto? ¿O simplemente se interpretó con prudencia para no sembrar angustia innecesaria? Sor Lucía nunca desmintió públicamente la versión oficial, pero sus escritos anteriores habían sido más explícitos. Hablaban de sufrimiento dentro de la Iglesia, de una guerra espiritual más dura que cualquier guerra con armas, de la necesidad urgente de conversión. El Vaticano, como es habitual, no entró en debates, dio su versión y pidió oración. Pero entre quienes han seguido la historia de Fátima, queda una sensación de fragmento, de algo dicho a medias, de un mensaje celestial que, tal vez, aún no ha sido completamente desvelado, porque los secretos, en el Vaticano, rara vez son absolutos, se abren por capas, se revelan solo lo justo, y lo que no se dice, a veces, pesa más que lo dicho. Hoy, los peregrinos siguen yendo a Fátima, rezan, cantan, piden, pero bajo cada oración se desliza una inquietud antigua. ¿Qué fue realmente lo que la Virgen dijo a los niños? ¿Y por qué, más de un siglo después, aún sentimos que falta una parte? Tal vez porque, en el fondo, intuimos que algunas verdades no se pierden, solo se protegen, incluso del propio creyente. Cuando un papa muere o renuncia, la Iglesia se detiene, el mundo observa, y todos los ojos se vuelven hacia una sola chimenea. Desde la Capilla Sixtina se eleva un humo, negro si no hay decisión, blanco si un nuevo pontífice ha sido elegido. Es un símbolo poderoso, sencillo, casi ancestral. El humo blanco representa la claridad, el consenso, la guía del Espíritu Santo. Pero como tantas cosas en el Vaticano, lo que ocurre detrás de ese humo permanece oculto. El cónclave, esa reunión secreta de cardenales para elegir al nuevo papa, es un proceso envuelto en solemnidad, sí, pero también en política. Y política de la más antigua y compleja. Allí dentro no hay discursos públicos, ni prensa, ni cámaras. Solo votos, murmullos, pactos y, a veces, silencios densos como piedra. Aunque los cardenales juran actuar bajo inspiración divina, son hombres. Y como todos los hombres, llegan con ideas, alianzas, estrategias. Algunos llevan décadas tejiendo influencias, formando grupos afines, ganando apoyos en las sombras. Otros son inesperados, figuras nuevas, discretas, que de pronto se convierten en candidatos. Y no todo se decide por oración. A lo largo de los siglos ha habido elecciones papales marcadas por tensiones, por intercambios de promesas, por presiones de estados, de movimientos, de logias invisibles. En algunos cónclaves,
Se dice que las votaciones estuvieron a punto de estancarse, que hubo amenazas veladas, que se ofrecieron cargos a cambio de votos, que se movieron nombres como piezas en un tablero muy antiguo. Incluso en tiempos recientes, han circulado relatos de cómo ciertos candidatos fueron bloqueados, no por falta de fe o carisma, sino por su voluntad de reforma, por su independencia, por su intención de mirar más allá de lo establecido. Y entonces, una mano invisible inclinó la balanza hacia otros nombres, más dóciles, más previsibles, más seguros. Los cónclaves son votaciones a ciegas, pero no son ciegos quienes votan. A veces, el humo blanco sale con rapidez. Otras veces, tarda días. Y durante ese tiempo, dentro de los muros de la Capilla Sixtina, se cruzan no solo ideas, sino historias no dichas, recuerdos, temores. No se trata de elegir al más santo, sino al más aceptable, al que puede unir o al que puede mantener. Y cuando finalmente se anuncia el Habemus Papam, el mundo aplaude. Pero muchos dentro del Vaticano saben lo que no se dice. Saben que el Espíritu Santo, aunque guía, no impone, y que a veces los hombres prefieren escuchar otras voces. No se trata de desconfianza, se trata de realismo, de saber que incluso lo sagrado, cuando se mezcla con poder, adquiere matices, que la Iglesia, como institución milenaria, también cuida su equilibrio, su continuidad. Y eso implica, a veces, elegir con criterio humano lo que se presenta como voluntad divina. El humo blanco sigue siendo una señal de esperanza para millones, un símbolo de fe, de renovación. Pero quienes conocen los pasillos internos, quienes han oído las historias tras las puertas cerradas, saben que ese humo no siempre fue limpio, no porque esté manchado, sino porque arrastra consigo siglos de decisiones, hechas por hombres con corazón creyente y alma política. Cuando Joseph Ratzinger fue elegido papa en 2005, su rostro no mostró la euforia de otros pontífices. Tampoco sonrió con amplitud, ni levantó los brazos como señal de júbilo. Su voz, al pronunciar el ya célebre, un humilde trabajador en la viña del Señor, temblaba apenas perceptiblemente. No era fingido, porque, en verdad, no lo deseaba. Ratzinger era un teólogo, un estudioso, un hombre de biblioteca más que de multitudes. Había servido durante décadas en los pasillos del poder vaticano. Sí, pero siempre con la incomodidad de quien prefería el pensamiento a la exposición pública. Fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, guardián de la ortodoxia, testigo de los escándalos, de las fracturas internas, de las sombras que se acumulaban bajo los techos dorados. Sabía lo que significaba ser papa, y precisamente por eso no lo quería. Los que lo conocieron de cerca aseguran que, antes del cónclave, había pedido no ser considerado, que deseaba jubilarse, retirarse a escribir, a rezar, a respirar en paz. Pero el voto de los cardenales fue unánime en dirección a él. Lo vieron como una figura de estabilidad tras la muerte de Juan Pablo II, como alguien que podía sostener el edificio. Y Ratzinger aceptó, no por ambición, sino por obediencia. Pero su papado nunca fue fácil. Desde el inicio arrastró tensiones. No era carismático, no era político, no era cercano, era lúcido, profundo, sincero y, en cierto modo, frágil. Y a medida que pasaban los años, los desafíos no se hicieron menores. Escándalos financieros, casos de abusos, divisiones internas, documentos filtrados, intrigas dentro de la curia y un peso cada vez más insoportable. En 2013, Benedicto XVI hizo algo inaudito en siglos. Renunció, no por enfermedad terminal, no por escándalo. Lo hizo, según dijo,
porque ya no tenía la fuerza, ni corporal ni espiritual, para continuar. Pero quienes lo leyeron entre líneas intuyeron algo más. Intuyeron que renunciaba no solo por debilidad física, sino por algo más profundo, porque ya no podía, o no quería, sostener ciertas cosas, porque el silencio se había hecho más pesado que las palabras, porque el poder, incluso dentro de la Iglesia, exigía máscaras que él ya no podía seguir llevando. Fue un gesto de una humildad descomunal, o de una lucidez rara, tal vez ambas. Desde entonces se retiró al monasterio Mater Ecclesiae, dentro del Vaticano. Vivió en oración, en estudio, casi invisible, como siempre había deseado. Y aunque no fue papa emérito silencioso, porque muchos buscaron su voz, supo mantenerse al margen, sin intervenir, como si, al fin, hubiese vuelto a su sitio natural. Es el lugar donde la fe se piensa más que se exhibe. Benedicto XVI no será recordado como un papa popular, pero tal vez sí como el más honesto, el que, por una vez, miró al trono de Pedro y decidió dejarlo, no por cobardía, sino por amor a la verdad, porque, en el fondo, hay papas que se preparan toda la vida para ese lugar, y hay otros que, al llegar, comprenden que el mayor acto de servicio puede ser marcharse. En la imaginación popular, los servicios de inteligencia se vinculan a gobiernos, ejércitos, potencias que compiten por territorio o influencia. Sin embargo, pocas veces se menciona que el estado más pequeño del mundo, 2 calles, unos jardines y una basílica, también vigila, escucha y anota. No lo hace con satélites ni ejércitos, lo hace a la antigua, mediante ojos discretos, oídos atentos y plumas que informan con pulso sosegado. A ese tejido silencioso, algunos lo llaman, sin ironía, la Santa Alianza. Su origen se hunde en los siglos en que los papas gobernaban reinos y temían conjuras. Con el tiempo, los estados pontificios desaparecieron, pero la necesidad de saber permaneció. Saber quién empuja reformas hostiles, quién se infiltra en seminarios, quién hace y deshace alianzas que puedan comprometer la misión de la Iglesia. Porque, aunque la Iglesia confía en la providencia, nunca ha dejado el porvenir al azar. No hay edificio con rótulo, ni organigrama público. Hay, en cambio, despachos modestos diseminados entre dicasterios, sacerdotes que hablan varios idiomas y viajan sin alzacuellos, monjas que, entre informes sobre catequesis, deslizan datos sobre movimientos sociales, laicos con carteras diplomáticas que compaginan la fe con la observación atenta. Todos responden a un hilo que, tarde o temprano, conduce a la Secretaría de Estado. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, los despachos vaticanos recibían resúmenes semanales sobre la situación en los países del bloque oriental. Sacerdotes detenidos, templos clausurados, nombres de obispos proclives a colaborar con regímenes comunistas. Esos informes, dicen, llegaban a la CIA casi sin intermediarios. No era complicidad, era convergencia de intereses frente a la expansión atea. Y la Iglesia, que veía peligrar a sus fieles, prefería entregar información antes que perderlos. También hubo ojos del Vaticano posados en América Latina, cuando dictaduras y guerrillas se disputaban almas y cuerpos. Se enviaban cartas cifradas, se estremecían conciencias, pero siempre se procuraba guardar distancia pública. El Vaticano no dirige ejércitos, observa, aconseja, interviene en sombra, intentando que la diplomacia prevenga aquello que la oración sola no puede frenar. No faltan quienes aseguren que, aún hoy, cada nunciatura, la embajada de la Santa Sede, es, en cierta forma, un observatorio privilegiado. Los nuncios,
reciben confidencias de clérigos y políticos, de intelectuales y disidentes, y lo que llega a Roma se tamiza con paciencia monástica. Se descartan rumores, se cotejan fechas, se apuntan nombres. Luego, una pequeña nota viaja por valija diplomática hasta un archivador gris, sin membrete ni sello. Allí reposa, lista para un pontífice que necesite entender el mundo más allá de los titulares. No hay heroicidades espectaculares en estos relatos. Hay, más bien, una vigilancia de baja intensidad, pero persistente, como un incensario que nunca se apaga. Porque para la Iglesia, el mayor riesgo no siempre proviene de afuera. A veces nace dentro, cuando la ambición sustituye al servicio, cuando la ideología eclipsa al Evangelio. Entonces la Santa Alianza vuelve sus ojos hacia adentro y observa también a obispos, teólogos, financieros, no por arbitrariedad, sino por un temor antiguo, que el templo se derrumbe desde su propio altar. Quienes sirven en ese discreto cuerpo de espías rara vez dejan memorias. Mueren y sus nombres se borran como tinta sobre pergamino viejo. Solo quedan, tal vez, sus informes, pilas de folios amarillentos que duermen en cajas metálicas, custodiadas por llaves cuya forma conocen unos pocos. Allí late una crónica paralela de la Iglesia, no la de los concilios y los santos, sino la de las noches donde el poder y la fe se entrelazan bajo la lámpara tenue de un escritorio. Y, sin embargo, cuando uno pasea por la plaza de San Pedro y siente la brisa que agita las colas de los peregrinos, nada de esto parece real. Solo se ve piedra, luz, columnas que abrazan al mundo. Pero arriba, en alguna ventana apenas entreabierta, quizá un rostro atento observa, toma nota mental y cierra los postigos en silencio. Porque en el Vaticano se reza, se enseña, se celebra, y también, muy quedo, se vigila, para que la barca de Pedro no naufrague cuando arrecien las tormentas de la historia. En un rincón del Vaticano donde los pasos resuenan con más fuerza por el mármol antiguo, se encuentra la residencia de la Guardia Suiza. Allí viven los jóvenes hombres que, vestidos con uniformes de colores renacentistas, protegen al Papa desde hace siglos. Son disciplinados, devotos, discretos, la imagen misma de la obediencia y el decoro. Pero una noche, en mayo de 1998, el silencio de ese lugar se rompió para siempre. 3 personas fueron halladas muertas. El cabo Cédric Tornay, su esposa Gladys Meza Romero y el comandante de la Guardia, Alois Estermann. La noticia sacudió los cimientos del estado más pequeño del mundo. Dentro de esos muros, acostumbrados a manejar la discreción con la misma precisión que el incienso, se había producido un crimen de sangre, no simbólico, no metafórico, real. La versión oficial fue rápida y tajante. Tornay, insatisfecho por no haber sido ascendido, había asesinado al comandante Estermann y a su esposa, antes de suicidarse con un disparo en la cabeza. Se hablaba de un crimen pasional, vinculado a frustraciones personales. El caso fue cerrado casi de inmediato. No hubo juicio. No hubo autopsia pública. No hubo debate. Pero las dudas comenzaron a aflorar tan pronto como el comunicado oficial fue difundido. Los informes eran escuetos, las inconsistencias, numerosas. Se habló de una carta de despedida de Tornay que nunca fue mostrada con claridad, de un comportamiento que no coincidía con un acto impulsivo, de heridas que no encajaban con la versión del suicidio, incluso de una supuesta vigilancia psicológica previa al hecho que no había alertado a nadie. Y luego vino el murmullo, ese que corre por los pasillos sin necesidad de alzarse, ese que no busca culpables,
pero insinúa otras posibilidades, que Esterman tenía vínculos con estructuras de poder fuera del Vaticano, que guardaba documentos sensibles, que su ascenso reciente había causado tensiones, que Tornay no actuó solo, o incluso que no disparó en absoluto. La madre del guardia asesino luchó durante años para limpiar el nombre de su hijo. Contrató peritos, hizo declaraciones. Pero en el Vaticano, el muro del silencio no se agrieta fácilmente. El crimen fue un hecho, pero su verdad completa, como tantas otras, se diluyó entre el mármol y las sombras. En una institución donde la estabilidad se protege casi como un sacramento, un asesinato dentro de los muros no podía convertirse en herida abierta. Había que cerrar rápido, con respeto, con solemnidad, con firmeza, y se hizo. Pero entre los pocos que han recorrido esa residencia, entre quienes han sentido el aire detenido en esas escaleras, queda algo. No es miedo, es otra cosa, una inquietud que no se disipa. Porque ese crimen no fue solo un acto de violencia, fue una grieta en la imagen que el Vaticano proyecta con tanto cuidado. Una muestra de que incluso en la ciudad de Dios, lo humano se impone, con su caos, su dolor y sus secretos. Hoy, los nombres de los 3 muertos están grabados en papeles oficiales. Sus rostros se desdibujan en la memoria colectiva. Pero el eco de aquella noche aún camina con pasos suaves, cada vez que un nuevo recluta cruza el umbral de la Guardia Suiza. Nadie habla de ello, pero todos, en el fondo, saben, porque hay verdades que no necesitan confirmarse para hacerse presentes. Simplemente persisten. Muy pocos lugares en el mundo han definido tanto la historia de la palabra escrita como el Vaticano. Desde la proclamación del canon bíblico hasta los días actuales, la Iglesia ha sido guardiana y a veces centinela de qué textos debían considerarse sagrados y cuáles no. Pero detrás de las sagradas escrituras que llegan a los altares cada domingo, hay una historia menos conocida, la de los evangelios que no fueron aceptados, que no fueron destruidos, pero sí desplazados, silenciados, olvidados con método. En los primeros siglos del cristianismo, la palabra de Cristo se transmitía de boca en boca, de comunidad en comunidad. Y con el tiempo comenzaron a aparecer escritos, muchos, decenas de textos que relataban palabras, actos, milagros, conversaciones del Maestro. No todos decían lo mismo. Algunos coincidían con los evangelios que hoy conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero otros abrían caminos distintos, más íntimos, más simbólicos, más atrevidos. Estos otros textos fueron luego llamados apócrifos, no porque fueran falsos, necesariamente, sino porque no fueron admitidos en el canon oficial. Entre ellos están el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe, el de Judas. Algunos presentan a un Jesús más humano, más introspectivo, que enseña en secreto. Otros plantean visiones cósmicas, revelaciones del alma, debates internos entre los discípulos. Particularmente revelador es el caso del Evangelio de María Magdalena. Allí se la presenta no solo como una seguidora cercana de Jesús, sino como alguien que comprendió enseñanzas que los demás no. Pedro, incluso, aparece inquieto por el lugar que ella ocupa en la visión del Maestro. No es una historia de escándalo, es una historia de conocimiento, de profundidad. Pero en una iglesia naciente donde el liderazgo debía definirse con claridad, esas voces femeninas, místicas, complejas, quedaron al margen. En el siglo IV, durante los concilios donde se consolidó la doctrina, se decidió cuáles textos eran inspirados por Dios y cuáles no. Fue una decisión espiritual, sí, pero también institucional.
La Iglesia buscaba unidad, coherencia, y muchas de esas escrituras alternativas eran demasiado distintas, demasiado libres, demasiado difíciles de controlar. Así fueron apartadas, pero no desaparecieron. Durante siglos, copias de estos textos sobrevivieron en monasterios, en cavernas del desierto, en bibliotecas privadas. Algunos fueron redescubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, ocultos en vasijas selladas durante siglos. Otros fueron traducidos y conservados por sabios que entendían que borrar no es lo mismo que ignorar. El Vaticano, por su parte, nunca negó que existieran, pero tampoco los promueve. No se leen en misa, no se enseñan en los seminarios, y sin embargo, muchos de esos evangelios están allí, en sus archivos, silenciosos, esperando, como si incluso la institución más celosa de la ortodoxia reconociera, en lo íntimo, que hay verdades que no pueden simplemente desaparecer. ¿Qué nos dicen estos evangelios? Que la historia de la fe no es lineal, que hubo debates, tensiones, caminos descartados, y que tal vez una parte de la riqueza del cristianismo se quedó entre los márgenes, no como error, sino como opción, porque elegir una verdad también es renunciar a otras. Hoy hay estudiosos, creyentes, buscadores espirituales, que leen esos textos con cuidado, sin ánimo de escándalo, sino de comprensión, y encuentran allí una voz distinta, no contraria al Evangelio, sino complementaria, una voz que no impone, sino que invita. En los pasillos del Vaticano, estos libros no están exhibidos, pero existen. No fueron destruidos con fuego, sino rodeados de silencio, porque incluso lo sagrado, para ser duradero, necesita límites. Y esos límites, a veces, se trazan con lápiz fino. Y una decisión que aún hoy resuena. ¿Qué se acepta y qué se deja en penumbra? No por temor, no por rechazo, sino por esa antigua y humana necesidad de proteger lo que se puede comprender y guardar con discreción lo que tal vez aún no. Pocos gestos papales han sido tan silenciosos y, al mismo tiempo, tan elocuentes como el que realizó el Papa Francisco en julio de 2013. Apenas llevaba unos meses en el trono de Pedro cuando decidió visitar la tumba de un pontífice casi olvidado, Celestino V. No hubo discurso, no hubo cámaras dentro del lugar, solo una oración larga, personal, sin intermediarios. Francisco se inclinó ante el sepulcro, colocó su mano sobre la piedra y permaneció allí en silencio, como si hablara con alguien, o consigo mismo. Celestino V es recordado, sobre todo, por una decisión, la de haber renunciado al papado. Fue elegido en 1294, cuando era un anciano ermitaño, más cerca de la montaña que de Roma, más vinculado al silencio que a los concilios. No buscó el poder, no lo deseaba, y apenas unos meses después de su elección, comprendió que no podía, o no debía, seguir. Su renuncia fue vista en su tiempo como una debilidad. Hoy, muchos la ven como un acto de humildad valiente. La visita de Francisco a su tumba, en la Basílica de Santa María di Collemaggio, fue, para muchos observadores atentos, más que un homenaje. Fue una confesión muda, una señal íntima de que él también llevaba sobre sí un peso que, tal vez, no esperaba. Que el papado no era solo honor y responsabilidad, sino también lucha interna, dolor, decisiones difíciles que tocan lo más profundo del alma. Francisco venía con el ímpetu de la Reforma. Había hablado de una iglesia pobre para los pobres, de limpiar la curia, de abrir puertas, de sanar heridas. Pero al poco tiempo de asumir, descubrió lo denso del tejido que debía mover. La resistencia no era abierta, pero se sentía. Las inercias eran más fuertes que los discursos. Y entonces,
esa visita a Celestino tomó un nuevo matiz. Estar frente a la tumba de un papa que renunció podía haber sido una casualidad piadosa. Pero, en Roma, los gestos no son casuales. Cada palabra, cada lugar, cada silencio dice algo. Y ese gesto, tan sencillo como inclinarse ante la lápida de quien eligió el retiro, fue leído como una meditación sobre la carga de ser Pedro, sobre la posibilidad, remota pero real, de seguir su ejemplo si las circunstancias lo exigieran. Desde entonces, Francisco ha seguido adelante. No ha hablado de renuncia de manera directa, pero tampoco ha cerrado esa puerta. En más de una entrevista, ha mencionado que los papas eméritos han llegado para quedarse, que no sería una catástrofe si un día él también se retirara. Lo dice con naturalidad. Pero bajo esas palabras hay una conciencia clara de que el papado, como servicio, también puede tener un límite. Visitar una tumba es un acto íntimo, pero cuando lo hace un papa, se convierte en símbolo, en espejo, en pregunta. ¿Qué se dejó allí, en ese momento? ¿Un homenaje? ¿Una petición? ¿Una promesa? Quizá nunca lo sabremos. Pero en aquel gesto sin palabras, el Vaticano pareció, por un instante, respirar con honestidad. Recordar que ser sucesor de Pedro no significa ser infalible, que el peso de las llaves puede doblar la espalda, y que el valor no siempre está en permanecer, sino en saber cuándo dar un paso atrás. Tal vez Francisco no renuncie nunca, tal vez sí, pero lo cierto es que, aquella mañana, al inclinarse ante Celestino, el Papa habló sin hablar, y en el lenguaje del Vaticano, eso es más elocuente que cualquier encíclica. Dentro del Vaticano, el silencio no es ausencia, es lenguaje, no es vacío, es forma, forma de actuar, de proteger, de guardar. Quien camina por sus corredores pronto lo comprende. Aquí no todo se dice, no todo se explica, y, sobre todo, no todo se debe pronunciar. Es un silencio peculiar. No es el de la indiferencia ni el del descuido. Es un silencio deliberado, un arte antiguo, casi una estrategia. Porque a veces hablar sería dividir, escandalizar, confundir. A veces es mejor callar para preservar la unidad, o para dar tiempo, o simplemente para no hacer más daño. Desde siglos atrás, los papas y sus colaboradores han entendido que la verdad, en su forma más cruda, puede herir, y que el peso de ciertas revelaciones podría quebrar no solo la fe de algunos, sino la estabilidad de toda una institución. Por eso, en ocasiones, el Vaticano prefiere no pronunciarse, o lo hace con palabras cuidadosamente escogidas, como piedras pulidas antes de ser lanzadas al río. Pero este silencio no solo protege lo externo, también cuida lo interior, porque hay decisiones que no se entienden con rapidez. Hay procesos que solo maduran con el paso del tiempo. La Iglesia, acostumbrada a pensar en siglos, muchas veces elige callar no para ocultar, sino para esperar. Y a veces, ese gesto, que fuera del Vaticano podría parecer inacción, aquí se considera prudencia. Hay silencios que son gestos de misericordia. Cuando se omite una condena, cuando se evita una respuesta pública que solo abriría heridas. Hay silencios de humildad, cuando el Papa opta por no responder a una acusación, sabiendo que cada palabra suya podría encender fuegos que otros no podrían apagar. Y hay silencios de vergüenza, también, de aquellos momentos en que no se supo actuar, o se actuó tarde, y lo único que queda es bajar la cabeza y guardar respeto al sufrimiento ajeno. Dentro del Vaticano, el silencio es a veces una sala entera, la que no se abre al visitante, un documento no traducido, una frase omitida en una homilía, una pregunta que nunca se formula. Y sin embargo,
El silencio también enseña. Deja espacio para que el alma escuche lo que la mente aún no entiende. En la oración, en la reflexión, en el retiro. A quienes miran desde fuera, este modo de actuar puede parecer frío, incluso insensible, pero desde dentro hay quienes lo ven como una forma de fidelidad. Fidelidad al misterio. Porque la Iglesia no es un gobierno, no es un medio de comunicación. Es una estructura que se cree sostenida por algo más alto. Y ese algo, Dios, el Espíritu, la providencia, no siempre se expresa con palabras humanas. Quizás por eso el silencio del Vaticano pesa tanto. Porque no es casual, es consciente, esculpido con años, con siglos, con la historia de una institución que ha aprendido que hablar es un acto de poder, pero callar también. Y en ese silencio, el Vaticano ha escondido errores, sí, pero también ha protegido almas, ha evitado conflictos, ha dejado espacio para que el tiempo, que todo lo revela, haga su trabajo. Porque hay verdades que solo se comprenden cuando ya no duelen, y mientras tanto se guardan, no como arma, sino como oración. Detrás de cada gesto del Papa, de cada palabra escrita con esmero, hay un mar de cosas no dichas, y en ese mar silencioso navega una iglesia que, como Pedro, duda, tropieza, se sostiene, que no siempre lo dice todo, pero que muchas veces, en su callar, dice más de lo que el mundo alcanza a oír. Ser papa no es simplemente dirigir, es custodiar. Y esa custodia no se limita a los dogmas, a la doctrina o a las almas. También abarca algo más hondo y más difícil de sostener, el conocimiento que no puede compartirse. Porque cada pontífice, al sentarse en la silla de Pedro, hereda no solo una iglesia, sino una memoria. Una serie de hechos, secretos, decisiones, confesiones y silencios que forman un tejido invisible entre generaciones. Esa transmisión no está escrita en manuales, no se lee en seminarios, ocurre en momentos íntimos, entre documentos sellados, palabras susurradas, gestos que apenas se insinúan. Cuando un nuevo papa es elegido, hay un tiempo que no se ve. Días en los que escucha, en los que lee, en los que se le muestran verdades que muy pocos conocen. Veredas de la historia que no llegaron al altar. Rostros que desaparecieron de los archivos públicos. Pactos que se sellaron más con intención que con tinta. Algunos pontífices han querido cambiar eso. Han querido hablar. Han deseado abrir puertas, liberar archivos, hacer público lo que estaba oculto. Pero con el paso de los días, han sentido el peso de cada revelación potencial. Y han comprendido que hablar no es siempre sanar. Que algunas verdades, aunque ciertas, tienen el poder de destruir más que de construir. Y han callado. No por cobardía, sino por una forma de obediencia distinta, la que no se dirige a una norma, sino a una visión amplia del bien común. Porque ser papa no es solo decir la verdad, es discernir cuándo, cómo y si debe decirse. Es cargar con la conciencia de lo que fue y con la responsabilidad de lo que será. Algunos se aferraron a esa tarea como guardianes férreos, encerrando más de lo que liberaron. Otros, como Francisco, intentaron aflojar esa red, aligerar las cargas, devolver algo de humanidad al rostro petrificado del poder. Pero todos, sin excepción, han sentido el peso del saber. Ese saber que no aparece en las encíclicas, pero que acompaña cada oración del pontífice en soledad. Hay cartas no enviadas, hay nombres protegidos, hay decisiones que nunca llegaron a pronunciarse públicamente, porque hacerlo habría desatado tormentas que aún hoy podrían partir la barca. Y entonces se optó por lo más difícil, llevarlo en el alma, en silencio. Porque no todos los secretos son escándalos,
Algunos son heridas que aún sangran, otros, errores que no tienen remedio, otros más, simplemente verdades complejas que el mundo, tal como está, no sabría entender sin distorsión. Y el Papa, ese anciano que parece caminar lento pero ve más que muchos, lo sabe. En su rostro, a veces cansado, hay trazos de todo eso, de lo que ha tenido que aprender y no ha podido compartir, de lo que ha elegido no decir, no por miedo, sino por cuidado. Porque ser Pedro no es solo guiar, es sostener. Sostener los hilos invisibles de una iglesia tejida también con fallos, con secretos, con humanidad.